Bienvenidos a la escuela dominical Ven, sígueme. A unos 24 kilómetros al sudoeste de Kirtland, Ohio, había un grupo religioso que tenía el nombre de Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Venida de Cristo. Se les conocía también con el nombre de los Tembladores, porque desarrollaban sus actividades religiosas sacudiendo el cuerpo mientras cantaban, danzaban y daban palmas al son de la música. Los miembros de este grupo creían, como dice su nombre, en la segunda venida de Cristo y afirmaban que Cristo ya había venido a la tierra. La primera vez vino al mundo como hombre y la segunda vez había venido en la forma de una mujer, y que esa mujer era Ann Lee, la dirigente principal de los Tembladores. Creían también, entre otras cosas, en el celibato total, rechazando el matrimonio, y decían que el bautismo no era necesario. A principios de 1831, un miembro de los Tembladores, llamado Lyman Copley, se convirtió a la Iglesia y deseó que los misioneros fueran a predicar el Evangelio a sus antiguos compañeros. Aunque la verdad era que él, a pesar de que decía que se había convertido a la Iglesia de Jesucristo, seguía teniendo algunas de las creencias de este grupo religioso que no conseguía dejar atrás. Preocupado por las creencias persistentes de Lyman Copley, que no acababa de aceptar las enseñanzas del Evangelio restaurado, José Smith preguntó al Señor el 7 de mayo de 1831 y recibió la revelación que ahora está registrada como la sección 49 de Doctrina y Convenios, en la que se rechazan las creencias de los Tembladores y se pide a Sidney Rigdon, Parley P. Pratt y también a Lyman Copley que vayan a leerles esta revelación a los Tembladores como parte de la predicación entre ellos. Pero estos Tembladores no aceptaron la revelación y Lyman Copley, mostrando que no se había convertido realmente, acabó dejando la Iglesia. El Señor resumió el problema que tenían los Tembladores en general y Lyman Copley en particular diciendo: «He aquí os digo que ellos desean conocer la verdad en parte, pero no toda, porque no son rectos delante de mí, y es necesario que se arrepientan». Esta actitud selectiva de creer y obedecer solo parte del Evangelio restaurado, conservando creencias anteriores o dejándose influir por las enseñanzas de la sociedad, hace que algunas personas esperen que Dios adapte sus revelaciones a sus deseos en lugar de estar dispuestos a arrepentirse y a cambiar de vida. Esta conversión parcial es la causa de que muchas personas rechacen el mensaje del Evangelio restaurado, como en el caso de los miembros de este grupo religioso, o que no sean capaces de perseverar en la Iglesia, como pasó con Lyman Copley. Los Tembladores tenían creencias sobre la segunda venida, sobre el matrimonio y sobre la familia, así como sobre el bautismo y otros principios del Evangelio que eran contrarios a la restauración, y decían que no estaban dispuestos a cambiar estas creencias. Esa actitud inflexible es incompatible con una Iglesia dirigida
por revelación. Yo conocí la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cuando tenía 19 años de edad. Y cuando decidí bautizarme sabía, porque me lo habían enseñado los misioneros, que esta iglesia estaba dirigida por medio de la revelación. Por tanto, como parte del convenio bautismal, me comprometí a abandonar todas las enseñanzas recibidas en mi vida que no coincidieran con lo que me enseñaran en la iglesia. Vinieran de mi iglesia anterior, de la sociedad a la que pertenecía o incluso de mi familia, porque ni mis padres ni mis 5 hermanos aceptaron el Evangelio restaurado. Y eso me ha ayudado durante el medio siglo que llevo en la Iglesia a eliminar obstáculos de todas clases en el camino o en el proceso de mi conversión. Porque lo que distingue a la Iglesia de Cristo, como enseña el apóstol Pablo, es que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y añadió que los miembros de la Iglesia de Cristo debemos estar también juntamente edificados sobre este cimiento. Y la incoherencia de querer imponer nuestras opiniones sobre las revelaciones de Dios es lo que podríamos llamar, por ejemplo, el síndrome del Lehman-Copley o de los tembladores. Algo que he visto continuamente en la Iglesia, siendo yo triste testigo de muchas personas que se bautizaron y cuando ya lo que enseña la Iglesia no complacía sus deseos, se marchaban. Hasta el punto de que son pocos los miembros de aquellos años que continúan en la Iglesia. Por eso el Señor, después de corregir el error de sus creencias, dijo a los tembladores y a Lehman-Copley lo siguiente: arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo según el santo mandamiento para la remisión de pecados. Y el que hiciere esto recibirá el don del Espíritu Santo por la imposición de manos de los élderes de la Iglesia. Y el Señor les dijo que les revelaba esto para que no seáis engañados. Esta extraña forma de entender la religiosidad de los tembladores la vimos también entre los miembros de la Iglesia de Kirtland, Ohio, en la lección anterior. José Smith pudo comprobarlo por sí mismo cuando fue a Kirtland en febrero de 1831 y dijo lo siguiente: poco después de haberse establecido el Evangelio en Kirtland y durante la ausencia de las autoridades de la Iglesia, se manifestaron muchos espíritus falsos, se vieron muchas visiones extrañas y se predicaron todo tipo de ideas descabelladas. Bajo la influencia de ese espíritu, los hombres salían corriendo y algunos se subían a los troncos de los árboles, se ponían a gritar y se entregaban a toda clase de extravagancias. Un hombre echó a correr tras una pelota que, según él, había visto volar por el aire, llegó a un precipicio y solo se salvó de morir porque cayó en la copa de un árbol. Y añadió José Smith: se hicieron muchas cosas ridículas que desacreditaban a la Iglesia y eran la causa de que se perdiera el Espíritu de Dios y se corrompieran los principios gloriosos que se habían establecido para la salvación de la familia humana. Y aquel problema no estaba solo entre los santos de Kirtland, como explicó unas semanas después el elder Parley P. Pratt cuando volvió a Ohio a fines de marzo de 1831, después de predicar a los indios que vivían al oeste de Missouri. El elder Pratt contó lo siguiente sobre el comportamiento de los miembros de la Iglesia en ramas que estaban fuera de Kirtland. Dijo lo siguiente: al ir entre las diferentes ramas observé comportamientos muy extraños, desagradables y poco edificantes. Unos parecían desvanecerse haciendo gestos extraños con sus rostros
tensos y desfigurados, mientras que otros entraban en trance con espasmos, convulsiones y contorsiones, y otros más parecían tener visiones y revelaciones contrarias a la doctrina y al espíritu del Evangelio. En resumen, un espíritu falso y engañoso parecía estar infiltrándose en la Iglesia, dijo el elder Pratt. En estas circunstancias desconcertantes, Parley P. Pratt dijo lo siguiente: al sentir nuestra debilidad y falta de experiencia, y para no equivocarnos al juzgar estas supuestas manifestaciones espirituales, John Murdock, varios élderes y yo fuimos a José Smith y le pedimos que preguntara al Señor sobre todas estas experiencias. Y en mayo de 1831, el profeta preguntó al Señor sobre este asunto y recibió la revelación que está registrada en la sección 50 de Doctrina y Convenios. El Señor dijo en parte y en resumen lo siguiente: hay muchos espíritus falsos por la tierra engañando al mundo. Satanás ha intentado engañaros para destruiros. Hay hipócritas entre vosotros que han engañado a algunos, dando poder al adversario. Ay de los que son engañadores e hipócritas, porque los traeré a juicio. Estas son algunas de las cosas que reveló el Señor. Y entonces les enseñó lo siguiente: se os ordenó a predicar mi evangelio por el Espíritu de verdad, de manera que tanto el que la predique como el que la reciba se comprendan, se edifiquen y se regocijen. Porque lo que no edifica no es de Dios y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz. Y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz resplandece más y más hasta que se perfecciona. Y os enseño todo esto para que sepáis la verdad y seáis capaces de desechar las tinieblas que se han manifestado entre vosotros. Estas son algunas de las enseñanzas del Señor en respuesta a estos problemas. Y entonces les explicó que les había mandado predicar su evangelio por medio del Consolador, el Espíritu enviado para enseñar la verdad. Pero les dijo que habían cometido un error injustificable aceptando espíritus que no pudieron comprender como si vinieran de Dios. José Smith enseñó lo siguiente sobre este asunto que se comenta en esta revelación. Dijo así: el hombre debe tener el don del discernimiento de espíritus antes de poder sacar a la luz del día esta influencia infernal y descubrirla al mundo en todo su aspecto diabólico, horroroso y destructor del alma, porque nada perjudica más a los hijos de los hombres que estar bajo la influencia de un espíritu falso, creyendo que tiene el Espíritu de Dios. Y recordamos que hablamos en la lección anterior de los dones del Espíritu y hemos recordado que estos dones son el fruto del don del Espíritu Santo que recibimos por imposición de manos después del bautismo. El Señor reveló que podemos recibir el Espíritu Santo y que este Espíritu puede descender sobre nosotros y no permanecer en nosotros. Por tanto, aunque estemos bautizados, si no vivimos dignos del Espíritu de Dios, quedamos expuestos a la influencia de los espíritus falsos. Y esta lección nos advierte del peligro de aceptar espíritus falsos como si fueran de Dios. Y nos enseña que para no cometer este error que hemos visto en la Iglesia en la época de Kirtland, debemos recordar que lo que no edifica no es de Dios y es tinieblas. Y lo que es de Dios es luz, y si perseveramos en el verdadero Espíritu, la luz irá en aumento
hasta que se convierta en un resplandor perfecto en nuestra vida. Ciertamente, lo que es de Dios es luz y nos ayuda a desechar las tinieblas que amenazan continuamente a todos nosotros en este mundo caído. Por tanto, hermanos y hermanas, pidamos a Dios que nos enseñe a andar en la luz, no sea que nos encontremos andando en tinieblas a plena luz del Evangelio restaurado.